Hoy vamos a comenzar con un repaso de la historia que tiene que ver con el presente y con el futuro. ¿De qué estoy hablando? Diciembre del 2001. En aquel momento, en aquel diciembre del año 2001, la Argentina, nuestra patria, estuvo a pasitos de una situación terminal, casi de disolución se podría plantear, de lo que fue la Constitución hace muchos años atrás de la Argentina como república, esa unidad que se supo conseguir y que también costó mucho esfuerzo, mucha sangre, luego de las guerras intestinas. Bueno, se constituyó un país que en aquel momento, en el 2001, mire que pasamos cosas, se encontraba muy cerquita de la disolución, así se hablaba en aquellos años. ¿Por qué? Y bueno, porque el resultado de muchos años de políticas neoliberales, de ajuste de la economía, de deterioro del salario, de extranjerización de las tierras, de entrega de la soberanía, de entrega de la independencia económica, llegó a un punto en el cual se produjo un estallido. Un estallido que estuvo acompañado en aquellos momentos de la emisión de cuasimonedas en cada una de las provincias, el canje, ¿sí? El canje como moneda de cambio en medio de la crisis económica, todo resultado de un proceso económico que comenzó con la llegada de Carlos Saúl Menem a la presidencia, que tuvo momentos de euforia, de festividad, decir, qué bien, el 1 a 1, lo bien que nos iba, la entrega del patrimonio nacional, de las empresas nacionales para poder hacerse de dólares y financiar esa fantasía, esa irrealidad del 1 a 1, de la mano de Domingo Cavallo. Sturzenegger, ¿le suena Sturzenegger? ¿Le suena Patricia Bullrich? Formaban parte de ese espacio, fueron responsables de eso. En diciembre del 2001 estalló todo por los aires. Aquel 19 y 20 de diciembre, con un gobierno que no daba pie con bola, que se desbarrancaba, sin poder político, con un cansancio social ya inaguantable. Y se produjo la protesta, se produjo el estallido. La gente salió a la calle, piquete y cacerola, la lucha es una sola. Fernando de la Rúa quiso declaró el estado de sitio y eso estalló, la mecha que hizo estallar la protesta, luego los saqueos y la represión, en medio de la protesta de las represiones. Digo esto hablando de aquel 2001 y les pido que vayamos pensando en las cosas que están sucediendo en nuestro país, en la similitud de las acciones económicas, políticas, en la similitud de las decisiones respecto de garantizar el orden, ordenar la protesta. Aquel 19 y 20 de diciembre, el gobierno de la Rúa, en una debilidad total, y luego de haber terminado de destrozar la economía del pueblo argentino y de la nación argentina, quiso evitar las movilizaciones, salió a reprimir la protesta social. Claro, se fue dejando una reguera de muertos en las calles de nuestra patria, 38 víctimas fatales, miles de heridos. Vamos a recordar con unos minutitos de lo que pasó en aquel 19 y 20 de diciembre, un trabajo de la televisión pública de hace unos años atrás, con el testimonio de uno de los sobrevivientes de aquella jornada y las imágenes, para luego desarrollar el porqué de esta introducción, que tiene que ver con una decisión de la justicia en la jornada de ayer. Repasémoslo. A mí el 20 de diciembre de 2001, en este lugar, me hirió la policía. Me pegaron un disparo de plomo en la cabeza. Hay 2 personas agonizando. Era como muy difícil la situación. Yo tenía 26 años, no veía un futuro. Era como
Puntualmente lo que me hizo terminar de decidirme fue cuando vi que reprimieron a las madres de Plaza de Mayo y a las abuelas. Ahí hablé con dos amigos y nos encontramos para venirnos. No estamos más en la época de la dictadura, ¿me entiendes? Pedazo de boludo, pedazo de simios con armas. Cuando me hirieron nos estábamos retirando, estaba descansando acá en el cordón con mis amigos y bueno, en un momento aparecieron del lado de Constitución dos autos y una camioneta y se bajó personal con chaleco de la Policía Federal y nos empezaron a disparar a la multitud. Yo de ahí caí en el piso y me ayudó una persona que no conocía, Toba García. Al principio me preguntaba mucho cómo era que me había salvado, porque la verdad que no lo podía creer. Sentía mucha culpa, ¿viste? Porque al lado mío mataron a una persona y después como que bueno, lo acepté, ¿viste? Dejé de preguntármelo, como tratar de valorarlo, ¿no? Claro, esto se repitió en muchas calles de la ciudad de Buenos Aires y en muchas calles de otras ciudades del país. Corrientes, Rosario, el asesinato al ángel de la bicicleta. Pero el epicentro fue la ciudad de Buenos Aires, con esta represión bestial. Muchos años después, 15 años pasaron desde aquel momento, hasta que la justicia, un tribunal, emitió un fallo contra dos de los responsables de aquel momento. Zafó Fernando de la Rúa, el presidente, pero quien era el ministro de Seguridad, Enrique Matov, y quien era el jefe de policía, Santos, 15 años después recibieron una condena en primera instancia. Este era el momento en el cual se leía el fallo. Sexto, condenar a Enrique José Matov, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a las penas de 4 años y 9 meses de prisión, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Por el término de 9 años y 6 meses, accesorias legales y al pago de las costas del presente proceso, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo en perjuicio de Gastón Riva, Diego Lamaña y Carlos Almirón, y lesiones culposas del que resultaran víctimas Luis Marcelo Gómez, Marcelo Mariano Dorado, Paulo Diego Córdoba, Gustavo Ernesto Tito, Guillermo José Dittler, Ricardo Francisco Stern, Carlos Rubén Salinas Díaz, José Andrés Gotelli, Ricardo Daniel González, Claudia Aguilera Farías, Víctor Eduardo Navarrete, Gerardo Martín Zurita Sánchez, Oscar Roque Coronel, Gustavo Javier Arce, Diego Rodrigo Rivadeneira, Martín Gabriel Foronda, Eugenio Julián, Juan Martín Raspeño, Julio Marcelo Talavera, Fernando Javier Rico, Juan Pedro Montenegro, Eduardo Enrique de Pedro, Oscar Sergio Martínez, Gustavo Alexis Escobar y Claudio Rivero, los que concurren entre sí en forma ideal, conforme a los artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 45, 54, 84 y 94 del Código Penal y 398, 399, 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Séptimo, condenar a Rubén Jorge Santos, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a las penas de 4 años de prisión, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de 8 años, accesorias legales y al pago de las costas del presente proceso, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo en perjuicio de Gastón Riva, Diego Lamaña y Carlos Almirón, y las lesiones culposas del que resultaron víctimas las mismas personas que fueron indicadas en el punto precedente. Pasó el tiempo, vino el momento de las apelaciones y ayer, 23 años después de haber ordenado la represión que costó la vida de decenas de personas, la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo, por lo cual Matov, exministro de Seguridad, y Rubén Santos,
ex jefe de policía, responsables de aquella masacre, fueron condenados. Están a un pasito de ir a prisión, recién ahora, 23 años después, por aquello que hicieron, que le costó la vida a muchos compatriotas que salieron a manifestar, a defender su derecho constitucional a la protesta. Este fallo viene a ratificar que tal derecho constitucional a la protesta existe y que la represión se condena. En democracia, la represión se condena. Tardó mucho, pero este fallo, y que estos dos, más otros que tuvieron responsabilidades también en aquel episodio, vayan presos, aunque sea en prisión domiciliaria por su edad, no es un dato más. Es un pasito que el sistema democrático argentino logra dar para convalidar la democracia, para intentar consolidar el pacto de convivencia y para consagrar los derechos ciudadanos. Esos derechos ciudadanos, ese derecho constitucional a la protesta, que este gobierno, que integran muchos de los que participaron de aquel gobierno, que hizo tanto daño, que generó tanto drama, no solo en esa represión con las víctimas fatales, sino todos los que fueron víctimas fatales como consecuencia del plan económico, que no les permitía ni trabajar ni comer. Bueno, algunos de ellos están hoy ejerciendo primerísimos cargos en este gobierno e intentando hacer lo mismo que hicieron en aquel momento, de manera más sofisticada, aprendiendo de lo que hicieron en el pasado, pero con los mismos objetivos, que es gobernar en defensa de los intereses de los sectores del privilegio, transfiriendo recursos desde la inmensa mayoría de la población hacia ese pequeño porcentaje que se beneficia del sufrimiento y el esfuerzo de todos los demás. En buena hora que hayan sido condenados Matov y Santos, muchos otros se escaparon, pero bueno, esta condena sirve también como advertencia, que así como se les dijo, así como les dijimos a los genocidas, que como a los nazis les iba a pasar y a donde fueran los iríamos a buscar, del mismo modo sirva esto como advertencia a quienes están transitando por un camino que lleva inevitablemente al autoritarismo, a la autocracia, a la represión, a la violencia. Es cuestión de tiempo, pero los pueblos hacen tronar el escarmiento en algún momento.